Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición el poderles ver nuevamente y estar aquí con ustedes. El 1987, nuestros gobernantes decretaron el Día de la Biblia en Honduras, según el decreto número 157-87 del Congreso Nacional. Fue precisamente en la resolución 333-87 de julio de 1987. Desde ese entonces en Honduras se celebra el último domingo de septiembre en lo que es el Día de la Biblia. Pero nosotros lo celebramos desde mucho antes, así que usted no se preocupe que desde el 87 en Honduras se reconozca. Ahora, si nuestro Estado reconoce este bendito libro como la palabra de Dios, el problema no es que el Estado lo reconozca o no. El problema es usted y yo. ¿Qué es la Biblia para usted y qué es la Biblia para mí? Hay una serie de atributos que contiene la palabra de Dios que lastimosamente no los vamos a poder ver todos. El pastor queríamos que por lo menos viéramos unos 3. Yo no creo pasar del primero, porque es tan extenso cada atributo de la palabra de Dios que es difícil verlo en el tiempo que nos resta. ¿Verdad? Yo considero que veremos uno, tal vez empecemos otro, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero yo creo que nos vamos a quedar precisamente en el primero, porque la doctrina de la Biblia, ¿verdad?, está dada por dos revelaciones que precisamente nos la da ahí donde tuvimos la lectura bíblica. Así que váyase conmigo ahí, y es un tema que hoy lastimosamente no vamos a poder ver, que es la revelación. Vean lo que nos dice. Hay dos tipos de revelaciones, ¿verdad? La revelación general y la revelación específica. La revelación general se refiere a todo lo creado: el cielo, los animales, usted, yo, ¿verdad? Las montañas, el sol, la luna, todo lo creado da testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Esa es la revelación general, nadie la puede negar porque todo el mundo la ve. Pero hay una revelación específica, y esa revelación específica es la palabra de Dios. Vea cómo el libro de los Salmos, ahí donde tuvimos la lectura bíblica, nos muestra dos. Hoy no vamos a ver este atributo, que es la revelación de la palabra de Dios. Este no lo vamos a ver, pero sí se lo voy a mencionar y va a ver dónde. El primero dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que esa es la revelación general. Y si se salta hasta el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí está la revelación específica. Pero este es un tema que hoy no vamos a ver. Pero quería que usted tuviera, ¿verdad?, en conciencia que sí es una de las cosas que tendría que usted que saber. Vamos a ponernos, ¿verdad?, en manos de Dios para que sea Él hablando a nuestras vidas. Amado y buen Padre que habita en la gloria, agradecidos estamos con usted porque nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado una familia, nuestros alimentos, Señor, que nunca faltan en nuestra mesa cada día. Y gracias, Señor, por su amor, su salvación, su bondad, por haber entregado a su Hijo en esa cruz del Calvario. Señor, hoy se celebra en Honduras lo que es el Día de la Biblia, pero debería ser un día que nosotros lo celebramos todos los días leyendo, Señor, su palabra. Y no solamente leyéndola, sino siendo oidores, pero también hacedores de su palabra. Que no nos dejemos llevar por mitos, por creencias, Señor, o por supersticiones, como algunos que solo abren la Biblia en el Salmo 91 y así la tienen toda su vida, pero jamás leen este hermoso libro, Señor. No permita que nosotros nos convirtamos en ritualistas, sino que en oidores, pero también hacedores de su santa y bendita palabra. Señor, hable a cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda poner por obra lo que su santa y bendita palabra lo dice. Así que aquiete nuestro cuerpo, alma y espíritu, y que podamos estar atentos, Señor, a lo que su santa y bendita palabra nos quiera revelar. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.
Sabe que hoy día muchas personas utilizan la palabra de Dios como algo que los arrulle. ¿Ah? Si no pueden dormir, empiezan a leerla y ¿qué cree que les pasa? Se duermen inmediatamente. ¿Ah? Hay personas que no duermen todo un sábado, pero el domingo se duermen. En cuanto llegan y se sientan ahí, se duermen, ¿verdad? Y ahí están el pastor, va a llamarlo, venga pastor, venga pastor. Así que nosotros tenemos que tener cuidado qué significa este bendito libro para cada uno de nosotros. Hay personas que enseñan cosas tremendamente malas, ¿verdad? Y que no están en la Biblia. Como dice la Biblia, ¿verdad? Al que madruga. Eso no está en la Biblia. Dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que. Eso sí lo dice. Ahí está en Josué, si lo quiere leer. Pero no dice que si usted se levanta temprano, Dios le va a ayudar. Entonces, eso no, ¿verdad? Otros dicen, no, como dice la Biblia, pastor, dicen, ni una hoja cae si no es la voluntad. No, eso no está en la Biblia. Dígame el versículo bíblico. Dígame a dónde aparece. No existe eso. No es cierto. Hay personas que son pero tan irreverentes a la palabra de Dios que ¿sabe qué? La llevan al servicio cuando hacen sus necesidades. Puede imaginar qué irreverencia a la bendita palabra de Dios. No la conocen en lo más mínimo. Mire, les presento, esta es la Biblia. La palabra de Dios es donde hay más de 2000 años invertidos por personas comunes y corrientes que la escribieron, pero que fueron una inspiración de parte de su Santo Espíritu para que ellos pudieran poner cada letra en su lugar. Esa es la bendita palabra de Dios. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, y hacen un total de 66 libros. Y estos 66 libros hacen un solo libro, que es la palabra de Dios. No es que cada libro, cada epístola, cada género histórico, poético, profético o lo como usted le quiera llamar, es algo diferente. No, la forma de preparar los mensajes, si es poético, si es literario, es diferente, pero la palabra es una sola. Así que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender, a ser realmente oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores. Mire, la vez pasada me encontré con dos papás. Ellos juraban que eran hijos de Dios, que daban su vida por Jesucristo y que no importaba la prueba, ellos iban a estar fuertes para estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Y un niño, bueno, su hijo, de apenas 1 año y medio, vino una niña y se le prendió del cachete. Y tremenda mordida. ¿Qué cree que es lo que pensaron sus padres? ¿Qué cree que le enseñaron a sus hijos? Si alguien te da una mejilla, pon la otra. No, mire, mijo, la próxima vez, muérdala usted también. Entonces, ¿no es que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra? Si cuando nos conviene, sí lo hacemos, pero cuando no nos conviene, no lo hacemos. No puede ser así. Nosotros tenemos que ser realmente esas personas que vivamos. Este libro no tiene que ser un libro de cuentos, de hadas para nosotros, sino que tiene que ser toda la ley que gobierna nuestra vida, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Eso es lo que es este libro. Pero ¿sabe qué? Ya muchos no lo hacen. Quiero leerles un poquito sobre lo que debería de significar la Santa Biblia, el libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios. La Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como su autor, su propósito es la salvación y su tema es la verdad, sin mezcla alguna de ningún tipo de error. Por tanto,
Toda la escritura es totalmente verdadera y confiable. Ella revela los principios por los cuales Dios nos va a juzgar y por tanto permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, credo y opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Toda la escritura es un testimonio de Jesús, quien es el mismo, el centro de la revelación divina. ¿Y cómo nos da a conocer esta revelación o esta Biblia nuestro Dios? En que hay un Dios. Hay uno solo, viviente, verdadero. Es un ser inteligente, espiritual, personal, el creador, el redentor, el preservador, el gobernador del universo. Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones. Dios es todopoderoso y omnisciente, y su perfecto conocimiento se extiende a todas las cosas pasadas, presentes y futuras, incluyendo las decisiones futuras de sus criaturas libres. A Él le debemos el amor más elevado, relevancia y obediencia. El Dios eterno y trino se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Eso es lo que usted va a aprender en este bendito libro. Por eso no es un libro que usted lo puede usar como un paquín de entretención. Es un libro que está prohibido en lugares como la China. Si usted quiere meter una Biblia en la China, lo mandan a matar. ¿Por qué? Porque el poder absoluto que tiene solamente la palabra de Dios no necesita solamente que alguien lo agarre y empiece a escudriñarlo, y esa persona va a ser transformada por el poder que tiene la bendita palabra de Dios. No necesita que haya un predicador mediocre como yo exponiendo la palabra de Dios. Ella en sí sola se da a revelar en su condición específica de Dios y le enseña cuán grande, cuán maravilloso, cuán hermoso y cuán amoroso es nuestro Dios. Esa es la revelación, y por eso cada uno de nosotros tenemos que leer todos los días. Si usted se dice que es un hijo de Dios y no lee todos los días la palabra de Dios, creo que debería de intentar volver a aceptar al Señor, porque es como su comida espiritual. ¿Y qué pasa si usted no come todos los días? Es lo mismo que le va a pasar espiritualmente si usted no se alimenta espiritualmente. Esto no es para su cuerpo, es para su espíritu. Así que usted tiene que leerla todos los días. Los 365 días del año tiene que invertir tiempo en la palabra de Dios. Así como invierte tiempo para alimentar su cuerpo, también tiene que invertir tiempo para alimentar su espíritu. Y si usted no lo está haciendo mal. Y tiene que empezar desde hoy a hacerlo. ¿Por qué? Porque antes no lo sabía, hoy ya lo sabe. Así que hoy ya es responsabilidad suya el que usted pueda leer cada día la palabra de Dios. Lo pasado ya estaba en el pasado, pero de aquí en adelante usted ya aprendió que usted tiene que leer todos los días la palabra de Dios, y tiene que hacerlo de dos formas: de manera individual, su devoción con Dios, su relación personal con Dios, donde solamente usted y Dios están. Pero si usted tiene familia, también tiene que reservar un tiempo para que como familia usted lea la palabra de Dios. Usted le enseña a las nuevas generaciones lo que significa: honra a tu padre y a tu madre. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. O sea, bueno, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de la palabra de Dios? ¿Cuál? Dígalo fuerte, hermano, no se preocupe. Aquí estamos para aprender, no para... Ajá. No, no es ese.
¿Ah? Amarás al Señor tu Dios con todo. No, eso, váyanse al libro de Mateo 22. Mateo 22, versículo 34. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el título que tiene? ¿Ah? ¿Cuál es el título que tiene Mateo 22, 34? Ajá, y dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el escuchó, el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es el primer mandamiento. El primer mandamiento es el que Moisés recibió allá en una montaña, ¿verdad? En el Sinaí, y fueron los 10 preceptos que Dios le dio. Y el primer mandamiento usted lo encuentra en Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos. Ese es el primer mandamiento. Ahora, mire que nosotros cometemos el error. Enseñamos cosas que no están en la Biblia. Y decimos que conocemos la Biblia. Y decimos que leemos la Biblia. Así está hoy la humanidad. ¿Entiende? No son como los que el nombre que lleva nuestra iglesia. ¿Qué hacían los de Berea? Primero escuchaban la palabra. ¿Y después qué iban a hacer? A escudriñar las escrituras para ver si lo que les habían enseñado era correcto. Ellos no se dejaban engañar. Así que nos hace falta mucho por crecer. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios todos los días, con devoción, con amor, y cómo aprender a adorar el verdadero y gran Dios, grande, fuerte, todopoderoso que tenemos. Ese es el defecto. ¿Por qué conocer los atributos de la palabra de Dios? Hay muchos, ¿verdad? Usted puede ver que tenemos, por ejemplo, la inspiración de las escrituras, tenemos la inerrancia de las escrituras, el canon bíblico, tenemos también lo que es la perseverancia en las escrituras, tenemos la iluminación, tenemos la autoridad de las escrituras, tenemos la claridad de las escrituras, la suficiencia de las escrituras, pero hoy no las vamos a ver todas. Todo eso hay que verlo, pero le dije, son temas muy largos que no los vamos a poder ver en una sola ocasión. Así que vamos a tratar de ver por lo menos lo que es la inerrancia de las escrituras. Y inerrancia, una definición práctica, sencilla, fácil, es que no tiene errores. Eso es inerrante, algo que no tiene errores. Para que usted se acuerde, si alguien le pregunta qué es la inerrancia de las escrituras, no tiene errores. Sencillo, pero le voy a dar una definición más acorde a la enseñanza que le estamos dando para que no solo tenga lo básico, sino que también pueda tener. Dice, la doctrina de la inerrancia bíblica enseña que la palabra de Dios no tiene ningún error, y el hecho de que no tenga ningún error se basa en que la Biblia ha sido originada y creada por Dios. Si alguien dice que la escritura tiene error, está diciendo que Dios, quien fue el autor, es capaz de errar, y esa afirmación va en contra de la naturaleza que Dios es perfecto en toda su esencia. Así que algunos me dicen, ay pastor, pero es que nuestra Biblia no está completa, les hacen falta los macabeos, y me empiezan a dar la lista de los que aparecen. Mire, ahí aparecen libros apócrifos. Los libros apócrifos los definen dos cosas. Uno, apócrifo viene de oculto. O sea, no son libros para que se diesen a conocer. Y por una simple razón, tienen errores. Y si tienen errores, no pueden entrar dentro del canon bíblico. Así que ninguno, ni el de María, ni el de Enoc, ni el de cualquiera, ni el de Judas Iscariot, cualquiera
Si no está aquí es porque tiene errores. Y si tiene errores no fue inspirado por Dios, fue simplemente alguien que tenía conocimiento de Dios y se empezó a hacer un libro y lo puso ahí. Pero no sirve porque no tiene el soplo de Dios para ser inerrante. Una de las cosas que es inerrante es precisamente no tiene ningún tipo de error. Y cuando usted no entienda algo de la palabra de Dios, el error no está en la palabra de Dios. Es usted que tiene tan infinito, tan mísero conocimiento de la palabra de Dios que no puede comprender ciertos temas que da la Biblia. Pero el error no está en la Biblia, está en usted. Entonces nunca le eche error. ¿Sabe qué dice la palabra? Sea veraz Dios, mas todo hombre ¿qué? Mentiroso. Eso dice la palabra de Dios. Así que eso debemos de tenerlo en cuenta. El error siempre va a estar en nosotros, no en la Biblia, no en la palabra de Dios. No necesitamos, como está un mísero blasfemo pecador peor que usted y que yo, diciendo que ya la Biblia está obsoleta y que hay que actualizarla. Todo porque tiene un conocimiento tan ínfimo de la palabra de Dios que no puede comprender muchas cosas. Ya todo fue revelado. Hay una maldición para el que quiera agregarle o quitarle. Ahí la puede leer en Apocalipsis. ¿Y sabe por quién va a ser esa maldición? Va a ser dada por Dios, no por mí. O porque yo lo haga o no, o esté de acuerdo o no. Es por Dios. ¿Por qué? Porque usted no le puede ni agregar ni quitar a lo que ya está escrito. Nada más. Todo lo que usted y yo necesitamos saber para esta vida y para la otra, lo encontramos en este libro. Otra excusa que pone el ser humano: ay, pastor, a mí me da miedo ser padre. Es que nadie sabe cómo ser. Bueno, ahí está el Padre perfecto. Si quiere tener el Padre perfecto, aquí lo va a encontrar. Sin error. No como usted y yo que cometemos errores con nuestros hijos. Ahí está el Padre perfecto, que no cometió errores, ni va a cometer jamás. Así que usted no sabe cómo criar a sus hijos, lea la Biblia y va a encontrar la manera correcta de criar a sus hijos. ¿Lo quiere criar siendo un necio? Aquí están todos los necios. ¿Cómo son los necios? ¿Lo quiere crear con una persona temerosa de Dios? Pues aquí está la manera de cómo poderlo criar. Usted decide, pero aquí está todo. Vamos a ver, pues ya que tenemos la definición, vamos a aprendernos un versículo de memoria que dice San Juan 17:10. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Repitámoslos. San Juan 17:17. Repita. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién me lo dice ya? No es difícil. Pero junto con la cita bíblica, porque después, el pastor dijo, pero no me acuerdo dónde está. No, tiene que saber dónde está. Entonces, repítame la cita bíblica. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién lo dice ya solo? Y otro y cerramos. ¿Alguien más? Cerramos con otro que me lo diga. Vaya, necesito mucho tiempo, así que ayúdenme. Ajá. Santifícalos, tu palabra. Muy bien, gracias, mis amados. Recuerde eso, mi amado, porque es la base que vamos a tener para esta enseñanza. Como enseñanza, la Biblia, ¿ves? Es inerrante, es inefable en los documentos originales. No en esta que usted tenemos acá. Porque, mire, por ejemplo, la vez pasada anduve en El Salvador y me dijeron, ¿querés topollillo? Me dijo, ¿y qué es eso? Una charamusca. Aquí le dicen charamusca, allá es topollillo. ¿Querés whisky? Me dicen, ¿y eso qué? Es pataste. O sea, acuérdese que esto está casi en todos los idiomas del mundo. Y puede ser que aquí le digamos pataste y ya le digan, pero, de otra manera. ¿Verdad? De hecho, en Italia hay una palabra, ¿verdad? Que nosotros dice que al niño hay que corregirlo con vara, ¿va? Y allá dice mazo.
diferente, ¿no? Entonces, escucharlo en Italia, escucharlo aquí es totalmente diferente, pero es lo mismo. Se refiere a una vara que hay que darle al niño. Pero no es que tenga errores, a veces que simple y sencillamente son cuestiones de que estas no son los originales, entiéndalo. Los originales fueron los que fueron escritos por el autor. Normalmente ya no existen. ¿Por qué? Porque el tiempo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Se los robaron, no sé qué, los quemaron. Ya. Es raro que alguien le diga, yo tengo un original, tengo el escrito por Pablo, la segunda de Corintios escrita por Pablo. Nadie lo va a tener. Hay copias de copias de copias de copias, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios se refiere que no tiene errores, es precisamente en esos escritos originales que fueron inspirados al hombre y que él los escribió con su puño y letra. Así que eso es diferente, ¿verdad? Eso es que se refiere que no tiene ningún tipo de error. Acuérdese, nosotros tenemos la Reina Valera 1960, algunos tienen la 900, otros tienen la etcétera, etcétera, otros tienen la versión interna, todas son traducciones. Y son traducciones de traducciones de traducciones de traducciones. Así que, pero la palabra de Dios no tiene errores. Y precisamente en sus originales, ¿verdad? Así que la Biblia no tiene errores, ¿verdad? Esto nos arrojaría dudas, si tuviera errores, en cuanto a nuestro entendimiento de Cristo, su plan divino, el de Dios para la humanidad por medio de Jesucristo, volviendo nuestra fe en Dios insegura. Como muchos cristianos estudiosos aseveran, si la doctrina de la inerrancia cae, cualquier doctrina que estudiemos tocante a Dios, su persona, su obra, entonces también cae. Wesley dijo una vez, si hay falsedad en este libro, la Biblia, entonces no viene del Dios de verdad. Por tanto, nosotros podríamos afirmar lo siguiente, ¿cómo sabemos que Dios es verdadero y no hay falsedad en él? Entonces no puede haber errores en la Biblia. Para ir entendiendo mejor esta doctrina, ¿verdad?, tan fundamental para el creyente y su vida cristiana, aquí en la tierra es necesario que brindemos algunas definiciones de los dos conceptos de la doctrina de la inerrancia. Y la primera es la que es infalible. La palabra de Dios es infalible. Infalible se refiere que tiene la cualidad que no desorienta ni se desorienta y por tanto salvaguarda el término categórico la verdad de que la Biblia es cierta y segura regla y guía en todo asunto que en ella se encuentra escrito. Todas las cosas que están escritas son reales, son verdaderas. ¿Y sabe qué están haciendo los que buscan tesoros ahí? ¿Cómo le llaman a esos? Arqueólogos. Descubriendo que todo lo que se van a la Biblia, leen y luego se van a buscar para ver si es cierto. ¿Y sabe quién están encontrando? Que todo lo que está en la Biblia es cierto, porque ahí encuentran. Nadie sabía dónde estaba la reina de Saba hasta que se fueron a la Biblia, descubrieron y entonces fueron a encontrar el reino de la reina de Saba. Se cumple, es verdadera, es real. El segundo término que tenemos que entender es inerrante. Inerrante denota la cualidad de ser libre de toda falsedad o error y por lo tanto salvaguarda la verdad de que la Biblia es enteramente verdadera, digna de confianza en todas sus aseveraciones. Con estos dos conceptos en mente, pensemos de la siguiente analogía. Stephen Nichol, presidente de un seminario y experto en historia de la teología, cuenta que su padre, un pastor también bautista, en el año de 1983 estuvo en Pittsburgh, Pensilvania, en una reunión de pastores de la Asociación Bautista de Sur. En esta convención,
dieron inicio, como era de costumbre, con una conferencia de pastores. La mayoría de los mensajes en esa reunión giraron en torno a la autoridad e inerrancia de las Escrituras. Su padre cuenta que uno de los mensajes en particular dio justo en el clavo, ya que en ese tiempo en los Estados Unidos, en los suburbios de Chicago, justo unos meses antes de esa reunión, había muerto 7 personas por la ingesta de una pastilla Tylenol. Esto debido a que alguien había colocado en los diferentes frascos pastillas que contenían cianuro de potasio. De manera tal que las personas que tomaban esa medicación, pensando en aliviar sus síntomas, murieron. 7 de ellos, los cuales llevó a un pánico nacional con el tema de los medicamentos. En fin, este suceso estaba aún fresco y presente en las mentes de muchos de los pastores de esa reunión. En ese momento, uno de los oradores de esa conferencia de pastores se levantó un frasco de Tylenol al comenzar su sermón y dijo: si yo supiera que hay una pastilla en este frasco que está mezclado con cianuro de potasio, arrojaría todo el frasco. Entonces dejó a un lado el frasco y levantando la Biblia dijo: si yo supiera que un error está en este libro, también lo votaría. Qué analogía tan buena. Tomémonos un tiempo y consideremos esto. La doctrina de la inerrancia es un asunto de vida o muerte. No hay matices en esta doctrina, o es blanco o es negro, o contiene o no contiene errores, o está una mujer embarazada o no lo está. No se puede estar medio embarazada. La Biblia no puede contener errores, ni siquiera uno solo. Si no, dejaría de ser confiable. Nadie puede tomar una posición intermedia en este asunto. O es debido a eso que este asunto es tan discutido acaloradamente desde los años 1980 hasta esta fecha. Por tanto, pidamos en oración a Dios que nos dé el entendimiento para estudiar, comprender esta doctrina, que abra nuestra mente y corazón para que podamos aceptar que la Biblia es la única fuente de autoridad y que se basa a lo que en ella está escrito. Nosotros debemos de guiar nuestras vidas, sea un adulto, un joven o inclusive un niño, tenga 10, 20, 30 años o venga iniciando su vida cristiana, debemos pedirle a Dios que nos permita que el testimonio interno del Espíritu Santo convenza de esta verdad doctrinal y que usted pueda de esta manera afirmar sus convicciones de manera clara y que pueda comprender las implicaciones de esta doctrina, especialmente para afirmar nuestra confianza en la suficiencia y vitalidad de las Escrituras. Debemos recordar, si la Biblia falla, todo lo que creemos, entendemos o conocemos también falla. Debido a que esta doctrina ha sido atacada a lo largo de los años, es necesario presentar una defensa bíblica al respecto. Uno de los que atacan esta doctrina es llamado Charles Bridge. Denunció: la Biblia en sí no hace esta afirmación. Los credos en la iglesia no la sancionan en ninguna parte. La inerrancia es un fantasma del evangelicalismo moderno para asustar a los niños. Esto es lo que Charles Bridge dice sobre la inerrancia. ¿Por qué? Porque no creen en Dios y no creen en la Biblia. Así que nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que verdaderamente creemos o dejamos de creer en la palabra de Dios. La Biblia, ¿verdad?, se estudia bajo su contexto.
y que son claves para mostrar evidencias de que sí existe la doctrina de la inerrancia. Inerrancia como tal no lo va a encontrar en la Biblia. La palabra inerrancia no la va a encontrar. Como la Trinidad tampoco la va a encontrar. Pero sí va a encontrar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también va a encontrar que Dios es perfecto, que Dios no comete errores. Y si Él inspiró toda la Escritura, como dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que la evidencia de la forma en que Cristo usó el Antiguo Testamento es clara evidencia de la inerrancia de la palabra de Dios. Jesús, Dios mismo, usaba la palabra de Dios, ¿verdad?, para poder. Váyase conmigo ahí a Mateo 19. Escucha lo que dice Mateo 19, del 3 al 5, dice: entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído? ¿A dónde los estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. ¿No han leído ustedes allá en el Antiguo? Y dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él no le dijo: es bueno el divorcio. Para Dios nunca ha existido el divorcio. Fue Moisés. Si usted sigue leyendo, él le dice: fue Moisés quien lo permitió. Dios nunca ha estado de acuerdo sobre el divorcio. Jamás. Y Dios no va a cambiar de actitud. No lo cambió ni antes, ni lo va a cambiar ahora. Porque es real, es fiel, es verdadera. Así que Jesús lo refirió a la palabra. O sea, Jesús utiliza la palabra de Dios como real, como verdadera. Y nosotros tenemos miedo a compartirla cuando sabemos que ahí está la salvación para esas almas perdidas. No es justo, mis amados. Vea en el diluvio. Váyase ahí más adelantito, Mateo 28, 34. Mateo 24, 38. Dice así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie va a creer que el Hijo de Dios va a venir. ¿Hace cuánto se le está anunciando Maranata? ¿Y qué significa Maranata? No es una iglesia que usted conoce. Eso está en la Biblia. Está que existiera cualquier iglesia Maranata, no se preocupe. ¿Qué significa Maranata? Exactamente. ¿Se fijó? Y dice que así va a ser, como en los días de Noé. O sea, Jesús atribuye a que Él hace referencia muchas veces al Antiguo Testamento para ver que la palabra de Dios no tiene errores. No porque nosotros, mire, le hago un reto hoy. Lea un diccionario antiguo de la Real Academia Española, cualquiera que usted, pero que sea antiguo, y busque la definición de matrimonio. Ahora váyase a cualquier aplicación de su teléfono y busque la definición de matrimonio que ese diccionario tiene hoy día. Va a ver qué cambio. Es aberrante la definición que hoy tiene de matrimonio los diccionarios. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. Creemos cosas diferentes, pero Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Así que su palabra tampoco va a cambiar. Y eso tiene que darnos seguridad a nosotros de que Dios siempre ahí va a estar con nosotros, ¿verdad? En Mateo 12:40, váyase ahí en Mateo 12:40, vea cómo Dios utiliza la escritura, ¿verdad? Para eso. Y dice Mateo 12:40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. ¿Cuántos días estuvo muerto Jesús? Real, verdadera, confiable, sin errores. Y si Jesús la utilizó, ¿por qué a ustedes le da miedo utilizarla? No tenemos que tener miedo de abrir este libro y decir que es la verdad absoluta. Me encontré con una persona que decía que era tremendamente cristiano, ¿verdad? Él adoraba a nuestro Dios, le alababa, le cantaba, pero ¿sabe cómo era la forma de él de aprender de Dios? Estudiaba la Biblia, la Torá, el libro del Mormón, todos los libros, porque decía que la mezcolanza de todo eso iba a encontrar la verdad. Si usted tiene la verdad, ¿para qué anda buscando otra verdad? Si solo existe una, y es Jesucristo. San Juan 14, ¿qué? ¿Qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino y, oiga bien, hay una y. ¿Qué es una y? Algo que une. Y la verdad. Exactamente, una conjunción. Gracias, hermano. Una conjunción. Dice, y la verdad. Y la vida. Y si usted tiene la verdad, ¿por qué va a andar buscando más verdades entonces? No puede ser posible que usted esté leyendo el libro del Mormón, que usted esté leyendo allá la Torá si usted tiene la verdad en sus propias manos. Así que es muy bonito si usted se estudia cómo la Biblia llegó a sus manos a través de Casidoro y Cipriano. Léala. Vea cuántas vidas costó que usted tenga este libro en sus manos. Así que eso. Cristo no aludió meramente a estas historias, sino que entendió que los eventos en ella como sucesos exactos para ser completamente confiables. Jesús no usó o enseñó en forma general la Biblia. Él se refirió a las pequeñeces de la Biblia como segura. Y una evidencia, ¿verdad? La podemos encontrar, por ejemplo, en lo que dice Mateo 18, 5, 17 y 18, ¿verdad? Que promete cumplir lo prometido y no abolir lo dicho en la ley ni por los profetas. Abarca la ley y los profetas y toda la Biblia hasta entonces. Se cumplirán completamente todos los detalles. La J, que es la letra Yod en hebreo, ¿verdad? Es la más pequeña de todas las letras, similar a un apóstrofe nuestro, o como que usted diga que de todas nuestras letras, ¿verdad? La ñ lleva un qué. Eso se refería, que hasta el punto más pequeño de la palabra de Dios se va a cumplir. No importa si es coma, no importa si es un apóstrofe. Toda la escritura se va a cumplir. Todo. No hay en él algo que no se vaya a cumplir. De las 70 semanas que Daniel predicó, ¿se acuerda del libro de Daniel? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Ya pasaron 69, solo falta uno, que todavía no se ha cumplido. Y son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, cual no la ha habido ni la va a haber después de esa gran tribulación. Y no se ha cumplido, pero se va a cumplir. La venida del Señor, todos predican sobre ella, pero ya muchos dejaron de creer. Y es que hasta mi abuela me hablaba de eso. Cuando Dios cerró la puerta del arca, habían pasado entre 100 y 130 años, porque fue lo que más o menos se tardó Noé en construir el arca. Y todos creían, porque creían que mucho, más de 100 años y hablando todavía lo mismo, estaban hasta aburridos. Ya muchos creían, dejaron de creer, y por eso solo se salvaron 8 personas, porque en el momento en que Dios cerró la puerta, todo el mundo no entró como el loco más grande de toda la humanidad y salió de esa arca como el dueño del mundo, por haber creído en lo correcto.
Así debemos de ser nosotros con este bendito libro. Usted no tiene que conocer los errores de los demás para saber si esto es real o verdadero. En Estados Unidos dicen que la manera en cómo les enseñan a la gente que trabaja en el Tesoro o en el Banco Central, ¿verdad? A conocer los billetes, es que conozcan cada uno de sus detalles, de sus colores, de su olor, de su textura, de modo que usted no tiene que enseñarle a ellos a conocer los billetes falsos, porque ellos conocen tan bien lo real y verdadero que cualquier falsificación se la detectan de inmediato. Pero no es porque conocen lo falso, es porque conocen verdaderamente lo real. Así deberíamos de ser nosotros como cristianos con este bendito libro que no tiene errores. Así deberíamos de ser nosotros. Que cada vez que venga mire, ahorita me ha tocado sacar prédicas. Mire, la vez pasada estaba que nos íbamos a quedar sin agua y que el gobierno había determinado que iba a autorizar a abrir pozos por todos lados porque nos íbamos a quedar sin agua. Y llegan bueno, a los que yo les predicaba en ese entonces, ¿verdad? Los feligreses. Ay, pastor, mire, nos vamos a quedar sin agua y ahí está el gobierno. ¡Y qué preocupación! Tuve que ir allá cuando el diluvio, donde Dios prometió que siempre iba a haber ¿qué? Las estaciones del año. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las estaciones del año? Ahí está también la de la lluvia. Así que usted no se preocupe, siempre vamos, porque es una promesa de Dios. Entonces, ¿por qué no vamos a ver? Después, ay, pastor, mire que, ay, fíjese que, ahí está peleándose Rusia ahora con Ucrania. Viene el fin del mundo, viene el fin del mundo. Me tocó irle a decir a enseñarle sobre Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. No es lo que le pase a Estados Unidos, a China, a Rusia o a cualquier país. Usted tiene que estar pendiente de lo que le pase al pueblo de Dios, Israel. Ay, no es el fin del mundo, ya viene la tercera guerra mundial. No se preocupe, deje que peleen entre ellos. Deje que los muertos entierren a los muertos y usted venga y predique las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Jesús enseñó. Así que usted no tiene que estar con miedos. Ahorita, ay, pastor, ya vio, ahora la tierra no es redonda, ahora es plana. Ya va uno a llevarlos a donde está el libro de Job, donde dice que la tierra es redonda. No es plana. Y que todas son teorías y ninguna teoría ha sido demostrada, porque solo le quitan la palabra teoría y le dicen, antes era la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría del multiverso, pero ahora ¿qué es lo que hacen para tener miedo, para que usted tenga miedo? Le quitan la palabra teoría y le dicen el Big Bang, la evolución, pero nunca han dejado de ser teorías. Es como que yo le diga, existe la teoría que yo soy un rey en un universo. Me digan, bebés, usted no puede demostrarme lo contrario, mi teoría, algo que no es válido, sigue vigente. Usted no me lo puede comprobar. Pero si usted viene y me dice, no, mire, la palabra de Dios dice, está estipulado para el hombre una sola vez y después de la muerte, el juicio. Mire, ahí está botada esa teoría. Entonces ya vino alguien que me dio en la cara y me dijo, usted está equivocado. ¿Y de dónde se fue? A la bendita palabra de Dios que no tiene errores. Y el problema es que usted cree que esta palabra tiene errores. La última con la que me enfrenté, bueno, no es una última, las dos últimas más pesadas con las que me he enfrentado. Pastor, ¿usted qué opina de los homosexuales y de la pena de muerte? Que si no se arrepiente van al infierno, y si un estado pone la pena de muerte, estoy de acuerdo. Uy, qué mal cristiano, uy, Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos y que no sé qué. Entonces lo refería al Antiguo Testamento, donde, ¿qué pasó con aquel tipo que violó el día de reposo? ¿Qué hicieron con él? ¿Qué les ordenó Dios que hicieran con él?
¿Ah? ¿Qué hicieron con él? Exacto, todos los varones lo tuvieron que sacar de donde vivían afuera y ahí lo apedrearon. ¿Y quién les dio la orden? Yo nunca había leído eso. Pues empiece a leer la Biblia, por eso. Empiece a leer la Biblia para que usted entienda. Igual si un homosexual se convierte, deja su mal camino, mi hermano es. Porque yo no le doy la salvación a nadie, sino a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no se arrepienten, van al infierno. Si se arrepienten, pero es Dios quien lo dice, no yo. Yo no hago salvo a nadie. Nada de lo que yo haga, bueno o malo, va a salvar a nadie. Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es lo que salva a todo el mundo. ¿Entendió eso? No por obras, para que nadie, ¿qué pasa? Bueno, entiende entonces, hermano. No es por lo que yo haga o deje de hacer, no es por si yo soy bueno o soy malo, que usted va a ir al cielo. Es por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso lo iba a ver al cielo. Y si usted cree, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, ¿qué pasó? No tiene la vida. Entonces, ¿a dónde estoy yo ahí? ¿Dónde está que si yo soy bueno o si yo soy malo, la gente se va a salvar? Si yo predico o dejo de predicar, la gente se va. Ya le dije, este libro puede convertir a las personas sin mi intervención. Y lo va a hacer. Así que, mis amados hermanos, bueno, ya para ir culminando, mis amados, pues yo le dije, no íbamos a terminar. El tema es tan extenso que es difícil terminarlo en una sola prédica. Así que el primer tema nos va a quedar mucho por ver. Pero vamos a ver, ¿verdad? Está la evidencia de Juan, que no la vamos a ver, ¿verdad? La evidencia en el libro de Mateo, ¿verdad? Y como sacerdote, nuestro Cristo testificó que las escrituras, ¿verdad?, no pueden ser quebrantadas. Como sacerdote y rey nuestro, dedicó su vida terrenal a cumplir toda la ley y los profetas. Él no la vino a incumplir, él la vino a cumplir. Todo lo que fue escrito, si usted se ve ahí, dice, ¿verdad?, desde el nacimiento, ¿verdad?, como está escrito en el libro, allá en Joel. ¿Y qué estaba escrito en Joel? Ahí, que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz. Y como está escrito, de Egipto te llamé. Y como está escrito, te llamé de Nazaret para que fuera llamado Nazareno. Y ahí empieza a decir, como está escrito, como está escrito. La palabra de Dios se cumple con su plenitud. No hay, y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener plenamente confianza en que nosotros, nuestra Biblia, ¿verdad?, es inerrante, pero que usted tiene que entender que estas son copias de copias de copias de copias. No fue el escrito original hecho por la persona que fue inspirada por Dios. Esos son los escritos originales. Esos no tienen errores. Estas son copias de copias de copias de copias. Hasta los más antiguos, los que hallaron allá en el Mar Muerto, que ahorita son los textos más antiguos que todavía se preservan, ¿verdad? Aún esas son copias. ¿Sabía usted eso? Hace unos años atrás encontraron unos cántaros que le llamamos de nosotros de barro, y ahí habían, ¿verdad? Y estaban parte de la escritura, le llaman las escrituras del Mar Muerto. Ahorita son las más antiguas que alguien tiene, pero aún esas son copias de copias. ¿Por qué? Porque antes no había imprenta. ¿Y sabe qué hacían por qué existían los escribas? Porque toda su vida ellos tenían un grado académico más alto que todo el mundo. Si usted le decían que era un escriba, era una persona como un erudito, para que usted pueda entender, ¿verdad? Era una persona que le tenía tan reverencia a la palabra de Dios que él cuadriculaba ese pergamino que hacía, ¿verdad? Lo cuadriculaba para que en cada cuadrícula cupiera una sola letra del alfabeto hebreo. Y que cuando iba a escribir la palabra de Dios, él dejaba
todos los espacios ahí, se iba, se bañaba, se cambiaba de ropa. Agarraba la pluma que tenía, la botaba, agarraba una nueva, solamente poder escribir la palabra de Dios. Así de reverente era, por eso. Pero no dejaban de ser copias. Y por eso ha pasado de generación a generación. Pero es la palabra real, verdadera de nuestro Dios. Y así la tenemos que tratar, mis amados hermanos. Así la tenemos que ver. Bueno, hay mucho más que enseñarles, mis amados hermanos, pero por el tiempo, ya le dije, no lo voy a poder hacer, pero esperemos que no solo todos los años se cumple el día de la Biblia, así que el próximo año les termino de enseñar otra o les enseño otra diferente, ¿verdad? Pero déjeme hacerle una pregunta, mi amado hermano. ¿Qué es la Biblia para usted? La conoce tanto que sabe que tiene 1189 capítulos, más de 131,000 versículos. Que Dios utilizó a hombres, escuchó, a hombres que no vivieron ni en el mismo tiempo ni en la misma región, y que toda la Biblia contiene una sola unidad y un solo tema. Esa es perfección. Por eso es inspirada. Por eso es que nosotros tenemos que leerla cada día, mi amado hermano. Así que le voy a pedir un favor. Incline su rostro, cierre sus ojos. No sé si usted le dedica el tiempo que debe dedicarle a la palabra de Dios, pero si usted no le dedica tiempo, usted mismo, como persona, a leer todos los días la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted ha pecado contra Dios. Porque leer la Biblia es bueno y usted no lo está haciendo. Si usted no tiene su devocional personal con su familia, cada día como familia, usted como cabeza de hogar, la esposa como ayuda idónea y las arras que Dios le ha dado, que son sus hijos, y tienen ese devocional personal cada día en su casa, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y usted está pecando contra Dios. Y si usted no está haciendo una o las dos cosas que le acabo de mencionar, ¿sabe qué? Es tiempo que se ponga en pie para que le pida perdón a Dios y le haga una promesa solemne. De hoy en adelante, amado Padre, te prometo que yo y mi familia leeremos todos los días tu bendita palabra. Así que si usted ha cometido uno de estos dos pecados, póngase en pie. Es para honra y gloria de Dios, no para la mía. A mí me puede engañar, a Dios no. ¿Hay alguien que quiera decirle, Señor, yo he estado cometiendo este pecado, así que te pido perdón? ¿Hay alguien? Démosle gracias al Señor entonces, porque usted no ha pecado contra Dios. Y si usted no ha pecado contra Dios, eso es bueno, eso es real, eso es verdadero. Pero si no, lo invito que allá en su aposento, allá en su casa, donde esté usted solo, si le da vergüenza reconocerlo aquí, lo vaya a hacer ahí en su casa y le pida perdón a Dios por no estar cumpliendo su deber cristiano de alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios. Amado Padre que habita en la gloria, gracias le damos por su santa y bendita palabra. Hoy yo quiero reconocer, Señor, que sí es cierto que yo leo la Biblia todos los días de mi vida. La he leído de principio a fin, no sé ni cuántas veces, pero en familia no lo he estado haciendo correctamente, por lo cual, Señor, le pido perdón, porque
Son muchas las ocupaciones, a veces alguien no está, a veces se enferma, etc. Pero esas solo son excusas, Señor. Así que le pido que me enseñe a no poner excusas en mi vida, sino simplemente a pedirle perdón, Señor, porque no he estado haciendo lo bueno. No he estado haciéndolo, Señor, alimentando a mi familia como la debo de alimentar cada día, Señor. Cada día llevándolos a las Escrituras, para que sean ellas, Señor, quien les hable a sus vidas, que ellos puedan ser oidores y hacedores de su palabra. Así que le pido perdón, amado Padre Celestial, y les pido que me enseñe a hacerlo correctamente, Señor, no solamente como persona, sino también como responsable de mi familia, que pueda enseñar su santa palabra, no solamente a hermanos, Señor, sino principalmente a aquellos que no conocen a Cristo Jesús como su suficiente y único Salvador personal. La honra y la gloria se la doy a usted y le agradezco, porque su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel, usted es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, amado Jesús, por el perdón de mis pecados, en cuyo nombre lo pido y lo agradezco. Amén.